Buenas noches, mi nombre es Paola Ibarra Sánchez, soy la alumna de la licenciatura de Derecho y esta exposición es para la materia de garantías constitucionales. Voy a hablar de la regularidad constitucional. La protección de los derechos humanos en México experimentó una transformación profunda a partir de las reformas constitucionales publicadas en junio de 2011. Estas modificaciones cambiaron la manera de entender la relación entre la Constitución, los tratados internacionales y las autoridades encargadas de aplicar el derecho. Dentro de este proceso, la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre del 2013, constituye uno de los precedentes más importantes para comprender el actual sistema mexicano de protección de los derechos humanos. La importancia de esta resolución se relaciona directamente con conceptos como el bloque o parámetro de regularidad constitucional, el control concentrado, el control difuso y el control de convencionalidad. El bloque o parámetro de regularidad o constitucional, referido actualmente por la Suprema Corte como parámetro de control de regularidad constitucional, puede entenderse como el conjunto de normas y principios que sirven para como referencia, para determinar si una norma actúa o omite una autoridad es compatible con los derechos humanos. Control concentrado. Consiste en la revisión de normas y actos mediante mecanismos procesales específicos destinados a resolver cuestiones de constitucionalidad. En México, los más importantes son juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y otros mecanismos constitucionales previstos en el orden jurídico. El control difuso de constitucionalidad permite que los órganos jurisdiccionales, dentro de los asuntos que conocen, analicen la compatibilidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Su principal característica es que el análisis se realiza dentro de un caso en concreto y no necesariamente mediante un proceso diseñado exclusivamente para resolver la constitucionalidad de una norma. El control de convencionalidad nos dice que consiste en revisar la compatibilidad de las normas, actos y prácticas internas con los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Su objetivo es evitar que las autoridades apliquen disposiciones internas de manera incompatible con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. La contradicción de tesis 293/2011 surgió a partir de criterios diferentes sostenidos por dos tribunales colegiados respecto a dos cuestiones principales: la posición de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución y el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos para los jueces mexicanos. El asunto fue resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte determinó que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Otro aspecto trascendente fue el reconocimiento de la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha jurisprudencia es vinculante para los jueces mexicanos cuando resulte más favorable para la persona en la aplicación del principio pro persona. El principio pro persona nos habla de que cuando existen diferentes posibilidades de interpretación de una norma relacionada con derechos humanos, debe preferirse aquello que proporcione la protección más amplia a la persona. En resumen, la evolución del sistema mexicano de protección de los derechos humanos demuestra una transformación profunda de la concepción tradicional de derecho constitucional. La reforma de 2011 y posteriormente la contradicción de tesis 293/2011 permitieron consolidar un modelo en que los derechos humanos fueron reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Gracias.